where you are. MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Mi nombre es Hugo Bravo y quiero invitarlos a que formen parte del curso de Ética para la Empresa. En este curso aprenderán algunas herramientas que sirven de guía para identificar potenciales dilemas que deben plantearse y responderse y algunos principios para resolverlos. La importancia de estar atentos y vigilantes de manera que podamos evitar caer en acciones deshonestas y conectarlas una vez que las hemos identificado. También aprenderán la relación que hay entre la ética y el liderazgo y la relación de ambos en pro de la cultura y el éxito empresarial. En este curso les compartiré mi experiencia durante más de 20 años trabajando en una empresa transnacional y en varios países de Latinoamérica como Venezuela, Puerto Rico, Chile y Brasil. ¿A quién está dirigido este curso? A todas aquellas personas preocupadas por su formación personal y profesional que quieran expandir sus conocimientos sobre la ética y la empresa. Este es un curso que apela al sentido común de las personas que intuyen que ser ético es más que estar al margen del mal, que saben que haciendo el bien se hacen mejores seres humanos y además ayudan a su entorno a ser cada vez mejor. No esperes más, inscríbete ya. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hablemos Pues, pero hoy con Gris y Caraota, vamos a decir así, ¿no? Porque tenemos, como lo tuvimos el año pasado, muchísimo tiempo, a nuestro amigo Antonio Rodiles. Él está aquí en esta plataforma el día de hoy y lo contactamos precisamente para pasar revista a lo que está sucediendo en Cuba, que no es muy diferente a lo que está pasando en otras naciones como Venezuela, que digan lo que digan, todavía están saliendo venezolanos por la frontera, todos los días sale gente por la frontera. Hay una noticia que está circulando incluso que el Darién se está reactivando nuevamente, a pesar de esa burbuja económica que le han vendido al mundo y a pesar de las cifras estrambóticas de las que habla el dictador Maduro para convencer al mundo de que Venezuela se arregló. Pues en Cuba pasa más o menos lo mismo, el éxodo va en aumento, ya no se habla de 180.000 cubanos como se hablaba a finales de año, sino que ya se está hablando de 300.000. Quiero que nos comentes un poquito eso, Antonio, bienvenido. Bueno, Nitu, gracias por la invitación y me alegro nuevamente estar acá en tu espacio y con tus seguidores, ¿no? Que es un público, para mí no es mi público habitual, pero estamos bien conectados y lo veíamos cuando hicimos todos aquellos programas. Mira, realmente el escenario en este sentido migratorio es muy similar. Es un torrente, es un desangre de la nación, que quizás cuando se está en el momento actual y se está en las noticias, en el calor de las noticias, lo que va pasando, uno va sumando números y números y números, pero al final no nos damos cuenta de lo que va a significar eso en el mediano y largo plazo. O sea, estamos hablando del desangre de naciones, donde se va mucha gente joven, gente talentosa, gente emprendedora, y eso va dejando un país, en el caso cubano, casi totalmente disfuncional. O sea, claro, pero fíjate, el éxodo, a mí lo que me llama la atención es que esa dictadura cubana que antes no permitía que la gente saliera, ahora pasa lo siguiente: hay una protesta como la hubo el año pasado, entonces encarcelan una cantidad de activistas, pero entonces después les dicen, ok, o te quedas o el exilio, o cárcel o el exilio, y entonces la gente se va.
Y así hemos visto líderes de esas protestas, últimas protestas, de las protestas del año pasado y el año antepasado, y ahora también periodistas independientes que salen de la isla. Es decir, menos información o más desinformación, menos activismo político y digamos una ciudadanía cada vez más, no sé si la palabra es adaptada o conformada o conforme, mejor dicho, con, digamos, con lo que está sucediendo allí, con esa dictadura. Con esto te quiero decir que a veces a uno también le entra esta angustia con Venezuela, cada vez son más los que salen, son más los que se acomodan al régimen de alguna manera, porque, bueno, por lo que te dicen muchos, oye, yo tengo que sobrevivir. Entonces, te pregunto, ¿es más o menos lo mismo? A mí me parece que es la misma estrategia. Sí, sin La duda misma... el chavismo está repitiendo lo que le va dictando el castrismo. El castrismo se enteró de que el tema migratorio no solamente servía para disminuir la presión, sino para después generar una fuente de recursos que enviaban hacia el país. Y el nivel de remesas y demás lo ha ayudado tremendamente a sostenerse. Pero el problema acá, Nitu, es que todo tiene un nivel, todo tiene un balance. O sea, ¿a cuánta gente tú dejas salir y recibes este beneficio de disminuir la presión social y a la vez regresar en recursos? Pero cuando ese nivel ya es tan grande que conviertes a tu país en disfuncional. Y es que yo creo que está en ese momento. O sea, por lo menos en el caso Cuba, nada funciona. Y por mucho que ellos reciban recursos de otros lugares, bueno, pues, pero de todas formas, ¿cómo se sostienen? Y es ahí donde yo veo el dilema. Y por otra parte, lo que ocurrió, y es contrario a lo Pero es que esperado. además al mismo tiempo también le estás creando un problema a los países donde llegan. Ah, no, 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 por supuesto, en el caso mismo acá de Estados Estás Unidos. distorsionando todo. En el caso de Estados Unidos, de momento llegar a una ciudad, quizás a Miami, quizás no 300.000 personas, pero 200 y tantos mil, y bueno, todo eso se va viendo, es algo que tiene un impacto. Pero el punto acá también, Nitu, y es la parte que yo quiero señalar por lo que te decía que en los otros programas que habíamos hecho hace un tiempo atrás estaba diciendo, es que ¿qué pasa con el activismo? Porque el activismo también está sufriendo muchísimo. Y las expectativas que se crearon y todo lo demás también está sufriendo muchísimo. Ahora mismo tú lo que estás viendo es que muchos de esos grupos y muchos de esos actores se han desplazado al exterior y ahora están tratando de, como se diría en buen cubano, montar su tinglado desde el exterior, pero con un vacío al interior de la isla. Y es ahí el dilema, porque al final de la jornada el terreno de batalla está al interior de la isla. Entonces hay que lograr una sinergia entre lo que se hace en el exterior y en el interior. Y eso es lo que yo veo que está fallando tremendamente ahora. Y por otra parte, las agendas de acuerdo al escenario interno no son las que están marcando, las agendas están marcándose desde el exterior. Y de ahí que se vea toda esta cuestión que sobresale tanto en el exterior de las agendas estas de política de identidad y todo lo demás, que están también marcadas ahora en algunos grupos al interior de la isla y yo diría que en un escenario que desentona muchísimo, porque lo que está ocurriendo en Cuba realmente dista mucho y la problemática dista mucho de toda esta cuestión de políticas de identidad y demás, ¿no? Así que hay como un momento donde muchas cosas tienen que ser reajustadas. Yo creo que ustedes están en algo similar también, al Igualito. final con el desmontaje del famoso gobierno de transición, con las supuestas elecciones esas que vienen en camino, con en qué nivel o qué papel están jugando los actores políticos que quedan al interior de Venezuela. O sea, a mí me Bueno, gustaría también saber cómo están viendo ustedes eso. bueno, tú sabes que yo nunca he sido partidaria de salidas dictatoriales a través de elecciones. Yo creo que eso no existe. Es más, yo no conozco ninguna dictadura que haya salido por elecciones. Yo no la conozco, a lo mejor existe, pero que yo haya leído, que yo no la he visto jamás. Así que bueno, lo que sí he visto es que hay una transición
Hay un gobierno de transición y ese gobierno llama a unas elecciones, pero después de derrocar una dictadura, derrocar, pues esa es la palabra. Las dictaduras no salen por voto. Tenemos en Venezuela, yo te lo decía mucho, o sea, lo bueno de lo que está pasando es que todo el mundo ya entiende, o la inmensa mayoría de los venezolanos entienden que allí lo que hay es una oposición oficial, es decir, una oposición que trabaja conjuntamente con el régimen. ¿Va a haber elecciones? Yo no lo creo, realmente yo no creo, yo lo he dicho hace mucho tiempo. Yo creo que ahí va a haber más bien un candidato de consenso, el candidato que Maduro elija dentro de esa posición oficialista. Para muchos es Manuel Rosales, para mí también es Manuel Rosales, el hombre que mejor se entiende con el régimen. Bueno, eso es lo que va a haber. Después, por el otro lado, está María Corina Machado, que tú la conoces, diciendo que ella participa siempre en tanto en cuanto hayan ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que no esté el CNE, que vote el exilio. ¿Eso se lo van a dar? No se lo van a dar. No sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, en este momento, yo lo que creo es que va a haber una entrega mayor de esto que se llama oposición al chavismo. Que María Corina pueda dar la pelea, estoy segura que la está dando, está tratando de hacerlo. No sé si esto de participar en unas primarias o participar luego en unas eventuales elecciones sea lo correcto, no te lo sé. Yo no creo en eso. ¿Buscará ella con esto un punto de quiebre? Es posible, no lo sé. Pero Nito, tú ves en ese caso, porque yo lo veo en el caso cubano, un desgaste también del chavismo, porque en el caso cubano, independientemente que el régimen... Pero ¿qué importa que haya un desgaste del no, chavismo? no, ¿Qué importa que haya un desgaste del castrismo? no, pero Si ahí siguen voy. ahí. No, el punto es el siguiente. El punto es que, de alguna forma, lo esperanzador es que estos sistemas no están fortaleciéndose. O sea, siguen Ah, el no. poder por la ausencia de una fuerza de reemplazo, pero a su vez ellos siguen deteriorándose. Y es el punto donde me parece que hay que incidir políticamente, porque por lo menos lo que yo veo en el caso nuestro es que debido a las agendas que hay desde el exterior, esa cantidad descomunal de ONGs que llevan, se llevan el capital político, se llevan el capital de recursos y demás, todo eso está yendo en detrimento de la aparición de una fuerza política al interior de la isla que pueda ser reemplazo del castrismo y que pueda retar al castrismo. Pero a la vez el castrismo no se está fortaleciendo, o sea que hay un tiempo que sigue corriendo y que da al menos la esperanza de que en algún momento haya un quiebre, haya un giro y las cosas puedan enrumbarse de otra forma. Pero por lo menos mi lectura es que mientras existan estos grupos y esos actores políticos que están en un estatus, que están sencillamente reposando en ese juego castrismo-anticastrismo, mientras eso exista, no va a ocurrir o no vamos a llegar a ese punto de quiebre. Pero lo interesante es que el régimen tampoco remonta. No sé cómo lo ves tú en el caso venezolano. No, por supuesto que en Venezuela todo el mundo detesta a Maduro. O sea, ahí no hay afectos de ninguna naturaleza. Ahí lo que existe es, bueno, el déjame sobrevivir porque lo que hay es una opresión terrible, una amenaza constante y bueno, yo tengo que sobrevivir de alguna manera. Yo no veo que se fortalezca para nada el régimen venezolano, de verdad, realmente. Lo que hay es una propaganda bestial que tú la conoces mejor que nadie, una propaganda que ha sabido vender durante más de 60 años Cuba y que estos tienen ya 23 años también vendiéndola. Pero realmente hay un rechazo y lo podemos ver en estos últimos días, en estas últimas semanas, la cantidad de docentes que han salido a protestar en Venezuela, pero en todos los rincones. Por eso te mencionaba. Sí, y ahora no solamente los docentes, sino también el sector salud se ha unido, ¿no? Pero fíjate tú, ¿qué es lo que a mí me angustia? Nosotros también vimos el año pasado en Cuba unas protestas maravillosas que tenía mucho tiempo que no se veían y después las aplacaron y sacaron a la gente. Porque esta es la manera que tiene el chavismo, el castrismo chavismo, de liberar la presión que hay en la ciudadanía, los deja protestar, los deja que salgan un rato, que digan cosas, después los encarcela y después los saca.
Sí, sí, sí. Esa es mi preocupación. O sea, ¿qué puede pasar con el sector? Y yo entrevisté la semana pasada a una de estas dirigentes sindicales que está llevando adelante estas protestas. Yo le dije, el año pasado hubo un poco más de 100 protestas de docentes en el país. Y a lo que les aumentaban $1, $2, $7, lo que fuera, se acababa la protesta. Y una de mis preguntas fue precisamente esa. ¿Ustedes van a protestar hasta cuándo? ¿Hasta que les aumenten el sueldo y se acabó? Ella me contestó, hasta que se vaya Maduro. No sé si de verdad eso puede ser así, porque Maduro no se va a ir porque se lo pidan los docentes. Pero lo que sí veo a nivel internacional es un deterioro. Fíjate, Boric tiene ya, creo que es el 70% de rechazo. Ajá. Fíjate lo que pasó con Pedro Castillo, que ellos ahora, con toda la fuerza del Foro de Sao Paulo, de la Internacional Progresista, del Grupo de Puebla, están tratando de recalentar la calle en Perú y pelear contra el gobierno interino, porque eso es un gobierno de transición, eso es otra cosa, pero se salió de Pedro Castillo. En Bolivia hay muchísimos problemas. Bueno, ni hablar, yo no creo que en Argentina el kirchnerismo vuelva a ganar. O sea, yo sí veo, fíjate lo que pasó en Brasil, con todo lo que pasó. Hay gente que me dice, bueno, porque todo lo que pasó en Brasil fortaleció a Lula. Yo no lo veo así. Yo Un la hombre impresión que tengo también, Nito, discúlpame que te interrumpa, siguiendo este mismo hilo, es que se esperaba que las otras fuerzas de derecha, después que desapareció el socialismo del siglo, el famoso socialismo del siglo XXI, perdiera, retrocediera, lograran revertir toda esa corriente y afincarse. No ocurrió, aparecieron estos actores, pero a la vez estos actores están resultando tremendamente volátiles. Por eso te digo, lo siento, claro que lo siento débil. Ahora, ¿qué es lo que hay que poner atención? Yo escribí esta semana en la Gaceta de la Biosfera un artículo que quizás en Venezuela se pasó por alto, o la prensa la pasó por alto, pero que para mí fue lo más importante del discurso de Nicolás Maduro del 12 de enero ante la Asamblea Nacional, que por cierto tenía mucho rato que no daba una memoria y cuenta, que es la que no da, él no da ninguna cuenta, él da puro cuento, ¿no? Pero hubo un tema importante que no se resaltó en Venezuela, pero que yo quise resaltar, y es que Maduro llamó en ese discurso a construir un bloque socialista iberoamericano con la cabeza de Rusia y China. Es más, llama a nuestros hermanos mayores, serán hermanos de él, ¿no? Pero dijo, nuestros hermanos mayores, Putin y Xi Jinping, ¿no? Bueno, yo la verdad te digo que como venezolana y como latinoamericana, yo no tengo nada que me una ni a Xi Jinping ni a Putin. O sea, nosotros no tenemos nada que ver. Cuba no tiene, bueno, quizás Cuba un poco más, digamos, por toda la Unión Soviética, aquella de los años 60. Teníamos malas relaciones en lo personal, ¿eh? No nos agradaban los rusos. Ok, entonces nosotros somos otra cosa. ¿Qué es lo que yo siento que está tratando de decir Maduro? Que creo que además el gran canciller de todo eso es Petro. Y por eso él dijo en ese mismo discurso, bueno, ya yo me reuní para esto con el presidente Fernández, con Petro, y he conversado con Lula da Silva. Ellos lo que están es buscando lo que siempre ha buscado el marxismo, una ruptura con Occidente y establecer vínculos, Caracas, Moscú, Pekín, y yo diría que más que Caracas, el continente completo. O sea, que sea Pekín y sea Moscú, y por supuesto Irán también. Es decir, romper nuestra cultura, nuestra concepción de familia, nuestra concepción de pareja, todo lo que somos nosotros, nuestra cultura, nuestra fe, nuestras creencias, que por cierto, nuestra religión. Pues muchísima gente desde Occidente le está haciendo la tarea también. Claro, claro que se la están haciendo. Entonces, lo que yo te quiero decir, que yo creo que hacia acá es que van. Hacia Pero esta... fíjate lo curioso, Nitu, es que
Existen protestas y conflictos en China, en Irán, en toda América Latina también, en el tema, bueno, Cuba, Venezuela también. O sea, que de alguna forma la fuente de optimismo está en que independientemente que ellos siguen manteniendo el control y siguen ejerciendo la represión a sus anchas, pero hay llamas que están que no logran controlar. Pero es que ellos son fuertes, Antonio, en tanto en cuanto son una internacional del mal que actúa juntos, todos en conjunto, mientras que nosotros estamos cada uno tratando de sobrevivir por separado. Yo vuelvo a lo mismo que le hablábamos el año pasado. O nos unimos y nos salvamos juntos, o nos hundimos. Pero no hay también, no ocurre también, Nitu, que existe como una clase política bueno, que se reconocen como de derecha, opuestas a este sistema, pero que realmente están en un estanco, están en un momento de estancamiento donde realmente incluso hasta se reproducen vicios similares a lo de estos sistemas autoritarios y totalitarios. Yo diría que en el caso de Cuba, el tema prensa, por ejemplo, está para ponerle el dedo completamente arriba. O sea, hay cero discusión de situaciones y errores que se están cometiendo graves y no se tocan. Si tú entras a la prensa que tiene que ver, incluso la prensa independiente, que se llama independiente y demás, no hay un artículo, no hay un comentario hablando de la crisis que hay en el tema opositor. Mira, incluso déjame terminar en este detalle, ustedes en eso van un poquitico más adelante porque al menos yo veo en ciertos medios y demás que ustedes sí discuten los venezolanos este tema, pero en el caso de Cuba está prohibido. Mira, yo te diría que los grandes diarios del mundo se han frivolizado. Por ejemplo, si tú ves las páginas de estos días, los temas que más han resaltado ha sido la canción de Shakira contra Piqué, el libro de Harry Windsor, donde habla mal de la corona inglesa, el robo de la corona de la Miss Venezuela, supuestamente en el Miss Universo, y la ruptura entre Isabel Presley y el premio de literatura. Esos son los temas. Y a mí eso, por supuesto, que me preocupa enormemente. Porque esto que yo te acabo de decir, por ejemplo, de Maduro, que quiere construir un bloque socialista iberoamericano, o sea, eso, y que además lo dijo él, y que la prensa venezolana lo que haya resaltado es que Maduro dice que la economía subió 22%, pero no es verdad, porque sabemos que en eso él siempre va a engañar. Pero que Maduro diga que tiene dos hermanos mayores, que son dos tremendos dictadores, y que para allá vamos, a mí eso me parece que el mundo entero tendría que voltear la mirada, la prensa entera. Por eso te digo, siento que hay cierta frivolidad en la prensa, en la gran prensa que se ha acomodado a estos grupos. Y eso no depende también de los actores de políticos. Estos grupos progres, porque a ellos no les gusta que los llamen izquierda, sino que ellos son progresistas. O sea, este es el progresismo, pues. Pero, ¿y no crees también que hay una responsabilidad por parte de quienes tenemos otro posicionamiento de venir con a pinchar y a pinchar y a pinchar? Pero a la vez que veo que estos grandes medios convencionales están en esto, yo veo una cantidad de portales, una cantidad de páginas web tocando estos temas. Yo, la verdad, no te sé decir en Cuba específicamente, pero sí hay portales como, no sé. Yo los veo ustedes, tu canal y otros canales que hablan de estos temas. En el caso de Cuba, lamentablemente no. En el caso de Cuba, lo que tenemos es precisamente llevar la política con actores que se mueven dentro del plano del chisme artístico, de la farándula. Bueno, entonces tienes que activarte otra vez. No, lo estamos haciendo dentro de lo posible, Claro, tienes que activarte otra vez y tienen que activarse otros. Sí, sí, yo siento, ayer me costó mucho conseguir información sobre Cuba. Claro. Apartando la página 14 y medio, que yo no sé, a mí me gusta mucho en lo personal, me parece que pone muchos tópicos que no se tratan en otras páginas.
la verdad es que no había mucho que conseguir, ¿no? No, no se habla, te digo, para mí un tema fundamental en este momento es el desangre que está ocurriendo en Cuba. Es un desangre, Nito, por encima del éxodo del Mariel, de los balseros y todo. Este es el mayor éxodo que hemos tenido en la historia Bueno, de estos la fatídicos información, 64 años. la información más reciente sobre el éxodo cubano que yo conseguí anoche fue una información de, creo que de septiembre, que la cifra eran 180.000. Sí, ya va por 300.000, pero Por aparte eso, hay un negocio esa fue la detrás. más reciente, es decir, no hay actualizadas, lo que te quiero decir. Fíjate, si se discute, se está discutiendo poco, que el negocio del éxodo, nada más ahora en la salida, estamos hablando que la salida cuesta entre 10.000 y 15.000. Ahora Estados Unidos cambió las reglas y no va a poder entrar la gente por la frontera, pero costaba entre 10.000 y 15.000 y han salido del orden de 300.000 personas. O sea, estamos hablando de por encima de 3.000 millones de dólares en casi un año. O sea, es un negociazo. Sí. Bueno, ellos siempre buscan la manera de oprimir a los pueblos y de obtener ellos beneficios económicos y de otra naturaleza de la forma que sea. Así sea, es más, les encanta que sea con el dolor de la familia, la separación de la familia. Eso le encanta a estos regímenes y por eso yo me quiero quedar ya para finalizar con lo bueno de esta conversa, es decir, con lo positivo, porque toda la conversación fue muy buena, pero con lo positivo. Efectivamente, yo sí siento que hay un desgaste, o sea, que no terminé, por ejemplo, lo de Lula. Hubo esta protesta contra Lula, quisieron decir que eran los bolsonaristas, pero realmente yo no sé si eran bolsonaristas o eran contralulistas, porque la verdad es que yo creo que Brasil en particular está partida en dos mitades. Si realmente ganó Lula, pues ganó con 1,5 puntos de ventaja. Se pueden decir otras cosas. Los venezolanos estamos picados de culebra, como decimos, ¿no? Nosotros sí creemos que esto que nos ha pasado a nosotros de la trampa, del fraude constante, ha sido trasladado a los otros países del continente. Es una franquicia que se vende entre los miembros del Foro de Sao Paulo y yo no tengo la menor duda, yo en lo particular, de que transparencia absoluta no hubo en esas elecciones. Pero bueno, él es el presidente. Lo interesante es que si tuviese el apoyo que dice que tiene, ¿por qué no salió al día siguiente un grupo numeroso a protestar por lo que le habían hecho a Lula? Yo siento que lo que hubo fue un silencio sepulcral, unas persecuciones, decir que fue Bolsonaro cuando Bolsonaro ni siquiera estaba en Brasil. Yo creo que fue una protesta más bien contra Lula apenas iniciándose su gobierno. O sea que esa ilusión, esa alegría que despertaban estos señores hace unos años, yo la veo completamente opaca hoy en Sí, no es día. la misma película de los 2000, no es la misma No es película la de misma. cuando el famoso Alba, Alca y toda Exactamente. esa No es, historia. no es lo mismo. Pero bueno, Antonio, espero que sigamos conversando. La semana No, que viene nos seguro, podemos reunir de nuevo. seguro, seguro. Yo creo que hay muchos temas que en esta misma línea que estamos hablando y sobre todo que vienen desde el punto de vista político, porque claramente dentro de toda esa caída, las protestas que están ocurriendo, el descontento y demás, algo va a surgir porque toca. Amén, amén. Ojalá que todos los ángeles salgan y digan amén. Mira, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Coordinamos y nos vemos. Seguro. Con ustedes, amigos, hasta un próximo. Hablemos pues.